Bueno, seguimos en el diario y Carlos Heller es nuestro invitado en la tarde de hoy, se queda aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, atentos, estuvimos toda la jornada de ayer a lo que sucedió Yo con también. esta media sanción, sí, lo sé, por eso, con la media sanción de ganancias. Iba a decir cómo ve este triunfo en la campaña de Sergio Massa, pero en realidad lo traduzco, lo traslado a los trabajadores, ¿no? Que van a tener una mejora en el bolsillo. Déjame decir una cosa que hoy dije a lo largo del día ya en varias notas. Sí. En realidad ayer se trataron un montón de cosas importantes y algunas nadie las nombra. Sí. Aprobamos la creación de 5 nuevas Sí. universidades. Sí, lo contamos. No, bueno, Lo yo de, te digo, lo de mi pyme también. lo de las... Los beneficios claro, para las pero pymes. todo eso hay que verlo, creo yo, en el marco de una política y de un conjunto. Es difícil Sí. analizar cada una de las medidas de manera aislada si no las ves todas juntas. El tema de la creación de empleo pyme, la devolución del IVA a los que ganan menos de 700.000 pesos, el tema de impuesto a las ganancias. Hoy lo veía a Massa en Santa Fe en una reunión con el sector productor de lácteos. Claro, sí. Y dijo una cosa interesantísima. Y ahora vuelvo al tema, porque vos querías hablar de lo que pasó ayer. No, pero es muy importante lo que estás diciendo, está bien. Eliminación de retenciones para el sector lácteo, ese fue el anuncio. Pero con un agregado. Dijo, esto tiene dos condiciones. Sí. Que parte de este beneficio les llegue a los productores y que la baja de retenciones no se convierta en un aumento de precio para los consumidores. Porque las retenciones al eliminarse dejan un valor neto más alto para lo que se exporta. Y si entonces se traslada al mercado local el precio de la exportación, el beneficio se puede convertir en una cosa negativa para la ciudadanía, para los consumidores. Entonces, Massa planteó eso, que es la batalla de las batallas. ¿Cómo hacemos para ir mejorando las relaciones económicas, pero teniendo en cuenta que en las dos puntas hay sectores que son los que pierden? El otro día creo que era una cosa de Came que leí, que un producto que al productor se le paga 1 peso, al consumidor se le cobra 3,50. Esa es la relación que hay entre el costo de producción y el precio del consumidor. Y entonces vos tenés al productor quejándose de que le retribuyen poco y al que va a la góndola quejándose de que tiene que pagar mucho. Y esto es todo lo que se está tratando de corregir con todas esas medidas diversas que tienen un denominador común y que no pueden verse de manera aislada. Sí. Es lo mismo que ayer cuando discutíamos el tema de la rebaja de ganancias, que lo aíslan de las otras medidas, porque el argumento de la oposición, ¿cuál era? Esto aumenta el déficit fiscal. Y yo en mi intervención les dije, ¿por qué no nos aprueban todas las leyes que hemos mandado para aumentar ingresos? Miren, tenemos el tema de la exteriorización de activos, que se calcula que pueden generar más de 5.000 millones de dólares de ingresos fiscales. Y es una cuestión que no es perseguir a las pymes, a los pobres ahorristas que compraron $1 en la esquina. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que se han ganado en la Argentina y que no han tributado. Tenemos este proyecto que está incluido en la separata que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso de gravar a las multinacionales, que no es un invento argentino, es una cosa que se acordó en la OCDE y que están tratando de aplicar los países europeos. Sí, que sin embargo le está costando mucho a otros países, porque es la batalla del millón. Es una batalla enorme. Es enorme, quiero decir, pero sí. ¿cuál es entonces la clave de la discusión? ¿Cómo mejorar la distribución? Yo digo siempre, un mundo seguramente el más rico de la historia, convertido en la fábrica de pobres más grande de la historia. Hay que cambiar las reglas de acumulación y distribución, por ahí está la cosa. No es que falta, está mal distribuido. La Argentina es un país con unas potencialidades fenomenales. Simplemente, digamos, cuando yo miro hoy me preguntaba un colega tuyo por el presupuesto de 2024. Y yo le decía, mira, es el 2023 sin sequía. Sacale la sequía. Con 20.000 millones más. 20 y pico de mil millones más, los ingresos fiscales de esos 20 y pico de mil millones más, y tenés una situación completamente distinta. ¿No? Digo, para ubicarlo. Ahora, la medida en sí misma es una cosa que por un lado tiene un alto significado político, porque es una vieja reivindicación de la clase trabajadora. La idea está, el impuesto, el trabajo no es ganancia,
Yo personalmente creo que la idea de gravar los altos ingresos está bien. La discusión siempre es cuál es el piso desde donde se considera alto ingreso y cuál es la progresividad que se aplica a partir del piso. Sí. En la Argentina en los últimos años hubo un problema de que se elevó el piso sin tocar las alícuotas y entonces se producía un encimamiento de categorías que generaba incluso bastantes problemas en el marco de la gestión empresaria inclusive, sí. Porque vos te encontrabas con gente que decía, no, si hago horas extras subo no y gano menos. Exacto. Tuvimos que aprobar regímenes especiales para las guardias médicas, sí. Una cantidad de cuestiones que tuvimos que hacer porque si no había montones de actividades críticas que no se podían hacer porque se generaban estas distorsiones. Claro. Todo esto se corrige ahora con este nuevo escenario. Carlos, en esto de que la oposición objeta, bueno, el decil más alto, por ejemplo, sí. Tiempo para que respire, le doy. El decil más alto que es beneficiado por esta medida, sí. También de dónde se van a reemplazar esos ingresos que no van a entrar a las arcas del Estado, siguiendo este reclamo de la oposición, más allá de los condimentos políticos que pueda haber, bueno, uno entiende que ahora tendrían que votar presupuestos, la separata, claro. Todo lo que trae esa segunda parte, ¿no? Bueno, eso es exactamente de lo que se trata, porque el presupuesto es como el de tu casa, al final es ingresos por un lado y gastos por el otro, y en el caso de que te da negativo, ¿cómo lo financiás? Entonces, aquí está la discusión clave. Ellos no tienen otra respuesta que ajustar. Yo ayer dije una frase que ustedes me habrán escuchado un montón de veces. Lo miro a Marco Cittadini y él seguro que me la escuchó. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste para resolverlo. Entonces, nadie quiere déficit fiscal. El tema es que si la solución es el ajuste, el costo lo pagan los que menos tienen y los que peor están. Hay que resolver el problema fiscal con mejora en los ingresos fiscales. Hay que perseguir la evasión. Mirá, con lo que en la Argentina no se paga de sobre y subfacturación y de evasión, seguramente que las cuentas fiscales se arreglan. La separata que mandó el Ministerio de Economía para el presupuesto tiene 4,7 puntos del PBI de distintos regímenes. Quiero aclarar que muchos son absolutamente justificados y no hay que tocarlo, porque están bien, son regímenes promocionales. Pero la misma separata dice, con la mitad de esas exenciones que están consideradas, tendríamos un punto de superávit fiscal en el presupuesto del 2024. Con la mitad de esas cuestiones. Es decir, no es tan difícil. Es un tema de voluntad política y de ir en la dirección adecuada. Bueno, Marco Cittadini quiere preguntar, por supuesto. Sí, pensaba en la discusión de ayer y en lo que implicó también en términos de un Congreso que estuvo muy paralizado por momentos por este obstruccionismo sobre todo de Juntos por el Cambio, y que, bueno, evidentemente se encontró el modo de avanzar en proyectos. Se vienen algunos otros, ya se habla de que está la devolución de IVA como proyecto de ley para mantenerlo. ¿Estás viendo que esto es posible? Digo, que en definitiva se puede avanzar de esta manera con nuevos consensos. A ver, esto lo venimos haciendo desde siempre. El presupuesto del año pasado se aprobó con la mayoría más amplia en muchísimos años, y nosotros seguimos teniendo los mismos 117 diputados que tenemos desde la última elección. Así que siempre hemos tenido que estar construyendo mayorías para el tratamiento de cada uno de los temas. No es justo decir lo que hoy he visto ha sido, digamos, el eje mediático de que Milei permitió que se trate. Ayer apoyaron un conjunto de diputadas y diputados de los bloques provinciales, porque nosotros logramos, es decir, nuestro bloque, reitero, tiene 117 miembros y ayer tuvimos 135 votos positivos. Es decir, que hubo diputadas y diputados de distintos bloques que acompañaron la iniciativa. Y esto es lo que hay que tratar de construir permanentemente y que hay que negociar, y a veces se puede y a veces no se puede. La crítica de que no nos reunimos más es porque no logramos los consensos para poder avanzar. Si te reunís sin números, se cae la reunión, es peor, porque entonces queda hasta mal. Cuando se logran esos acuerdos, tenemos temas, mirá, está el tema GNL,
estamos hablando de ingresos fiscales y de recursos. El tema GNL para la Argentina es una mina de oro. El acuerdo con la petrolera, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Le doy tiempo para que lo piense. No me dale, termine la frase ahora, pues me dicen que nos tenemos que ir rápidamente a un móvil. Vamos. Está presentando Leandro Santoro sus propuestas para los primeros 100 días de gobierno. Así las escuchamos. De compañeras que vienen trabajando hace mucho tiempo en este tema, insisten con mucha agudeza y con mucha sensibilidad acerca de la importancia de poner en relieve algo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y que está absolutamente invisibilizado, que es la ausencia de docentes en las aulas de nuestras escuelas. Por eso es que la primera ley que vamos a presentar va a ser la ley de abordaje a la emergencia docente. Hace más de 10 años que estamos en emergencia docente. Yo recorro muchos programas de televisión donde me dicen el problema de la educación son los paros porque de Baradel. Y digo, no, Baradel es de la provincia de Buenos Aires. Acá el problema es de otra naturaleza. No caigamos en las simplificaciones y en los clichés. Hoy los pibes y las pibas de nuestra ciudad no tienen clase porque hay una crisis de la carrera docente. Faltan docentes en las aulas de los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Primaria, secundaria y terciario. Fueron contra los profesorados. Tal es la crisis de la educación y de la docencia en la ciudad, que hasta hace poco, o hace muy poquito, leí una noticia que decía que iban a pasar docentes de la educación inicial a la educación primaria. Fíjense ustedes. 1 de cada 4 docentes que termina su carrera abandona la docencia antes del primer año. Y no es solamente por un problema salarial. Es básicamente porque no es prioridad en la ciudad de Buenos Aires la docencia. No se han interesado en formar, en reclutar, en movilizar, en capacitar a esos intelectuales orgánicos y servidores públicos que son los docentes de nuestra ciudad. Han tratado de hacer todo lo contrario, desincentivar la carrera, diciendo que la gente que elegía esa carrera en realidad eran frustrados, que en la vida habían probado con otras posibilidades y no les había salido bien, entonces terminaron siendo docentes casi por descarte. A muchos docentes los ponen al frente de cursos de 35, 40 alumnos absolutamente desbordados, teniendo que administrar situaciones imposibles para cualquiera, sin acompañamiento profesional, psicológico, ni mucho menos ocupándose de la didáctica y de la pedagogía. Así que, primer punto, ley de emergencia económica, terminar con la emergencia docente y garantizar becas para las carreras docentes, maestros y maestras itinerantes que puedan ayudar cuando falta alguno. Asignación económica para las prácticas docentes, que es una de las principales banderas que vienen reclamando los profesorados para que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, mejor dicho, difusión y promoción de la carrera docente, sin lugar a duda. En segundo lugar, se van a Bueno, escuchábamos a Leandro Santoro, se refería a lo que tiene que ver con la educación, los docentes que faltan en la escuela, pero en el marco de lo que serán las propuestas para los 100 primeros días de gobierno. Seguimos acá, que lo tenemos a Carlos Heller, que nos acaba de esperar. Gracias, Carlos. No, al contrario, estabas tratando de hacer con atención memoria. a Santoro. Sí, Petronas, la petrolera malaya es una empresa estatal que tiene firmado un acuerdo con YPF para la producción y exportación de gas licuado. Hoy la Argentina es importador de gas licuado. Ese proyecto permitiría ahorrar una enorme cantidad de divisas y generar un excedente importante, incluso también de ingresos fiscales. A ver, no te voy a traducir yo, pero lo que vos querés explicar con esto para el que recién se suma es que la verdad, entre el gasoducto, la no sequía que tuvimos este año y todas estas cuestiones, se vienen años muy positivos. Lo que yo me pregunto es, entonces, si no lo vuelcan. Bueno, eso, ¿qué hace falta, no? Bueno, y si queda responderle a Marcos también, si te quedó responderle algo. Sí, a ver, pero creo que la respuesta va en la misma dirección. La Argentina tiene hoy todas las condiciones para salir de la crisis y en un tiempo relativamente corto
estar en una situación donde podamos empezar a sacarnos de encima el Fondo Monetario, porque en vez de tener que seguir renegociando cada vencimiento, estemos generando los recursos como para ir pagando cada vencimiento, y eso nos tendría que dar entonces una flexibilidad de que bajarían o desaparecerían los condicionamientos, etcétera. La verdad, cuando uno mira los números del 2024 y los proyectos que están dando vuelta, yo me animo a decir con certeza y con convicción que si logramos mantener el rumbo, esto requiere voluntad popular que lo decide y lo acompañe, la Argentina tiene unos años venideros donde las cosas van a ir bien, y cuando digo van a ir bien no digo en términos macroeconómicos, digo van a ir bien en términos macroeconómicos y en situación de la gente, porque están dadas todas las condiciones para que crezca el trabajo, crezca el ingreso, crezcan los ingresos fiscales y entonces se pueda invertir más, y creo que podemos entrar en una etapa muy buena para la Argentina. Vos pensás solo lo que cambia el gasoducto, la reversión del gasoducto del norte, claro. Ahora esto del GNL. Fíjate si lográramos además que hoy está en el diario, en los diarios ahora a la tarde, una cosa de AFIP que denunció creo que 220 empresas que en los intercambios de informaciones que se están haciendo se descubrió que tienen plata fuera no declarada. Sí. El ingreso que no han hecho, es decir, los fondos que deberían ingresar son 330.000 millones de pesos. Esas 220 empresas dejaron de ingresar 330.000 millones de pesos. Hay muchísimas más. Todas esas cuestiones, si nosotros logramos ordenarlas, controlar razonablemente la evasión y hacer que paguen por lo que ganan, los que ganan, en vez de llevársela y no paguen, la Argentina tiene un futuro de bienestar que va a ser inclusivo en la medida en que se logre mantener este rumbo y estas políticas. Carlos, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos a